que no hará nada Jehová, dice el profeta Amós. No hará absolutamente nada Jehová sin que se los revele a sus siervos los profetas. Bendito el nombre del Señor. Estamos hoy a 11 de octubre. Sí, 11 de octubre, hoy es un día festivo. 11 de octubre. Y el día 6 de noviembre, a nosotros, los ciudadanos, nos corresponde, como ciudadanos de un país de libertad y de democracia, ir a las urnas a depositar nuestro voto, que es un privilegio, un derecho que nos concede la nación en la cual vivimos. El sufragio, el voto. Y muy responsablemente yo quiero traerles hoy a ustedes el estudio de la secta Los Santos de los Últimos Días. Los Santos de los Últimos Días, mejor conocida con el nombre de los mormones. ¿Cuántos conocen esa secta? Bueno, pues uno de los candidatos a presidente que está corriendo en la palestra pública para gobernar este país es un mormón. Y es interesante que cuando hay alguien que nos va a representar a todos nosotros busquemos para ver, ¿verdad?, el candidato, qué creencias tiene, cómo es que él puede ayudarnos de alguna forma o de otra, cómo podrá ayudar a la iglesia cristiana. Y el señor Romney es mormón, y hoy vamos a hablar de José Smith. José Smith, un profeta de Dios, de acuerdo a los mormones. José Smith lo cataloga la iglesia mormona como el Moisés de los hebreos. Y no es difícil reconocer eso porque casi hay similitudes entre Smith y Moisés de acuerdo a la revelación que recibió José Smith. José Smith vivía en la ciudad, en la parte occidental del estado de la Manzana Grande, el estado de Nueva York, a principios del siglo XIX. Nació en 1806 y murió en 1844. Relativamente joven cuando murió. Pero a principios de este siglo había una efervescencia religiosa en todos los Estados Unidos y más aún en el estado de Nueva York. Esta efervescencia religiosa donde todo el mundo tenía hambre de buscar de Dios, hambre de escuchar la palabra, y fue la época de los grandes evangelistas y de los grandes predicadores de los Estados Unidos de Norteamérica.
Y Joseph Smith, que era un muchacho de 14 años, estaba en la adolescencia, pero muy inquieto en las cosas espirituales, comenzó a escuchar a los predicadores y empezó a sentir un hambre por lo esotérico. Y lo esotérico, pues, es algo que le interesa a todo el mundo. Aún a los perdidos, más perdidos, le interesa lo esotérico. Porque la gente está cansada de lo mismo. Entonces, cuando una persona está cansada de lo mismo, pues, le interesa investigar acerca del mundo espiritual, acerca del mundo de los espíritus. Y como José Smith estaba bien, efervescentemente preocupado por una sencilla razón, él hacía una pregunta. Él escuchaba a los predicadores y decía: ¿cuál denominación tendrá la verdad? ¿Será la que yo pertenezco? ¿O será la de allá? ¿O será la otra? ¿Cuál será? Y es una preocupación válida, porque a veces muchos de nosotros también hemos pasado por esas etapas y también nos hemos preguntado: ¿será esta la verdad? ¿Estaré yo en la verdad? ¿Habrá algo más o habrá algo mejor que esto? Así es que el tener estas interrogantes por dentro, cavilando por su pensamiento, no es algo nuevo de José Smith, sino que es de todos los seres humanos. Desde luego que a este partir del juego donde nosotros estamos, pues ya no puede haber estas interrogantes, ¿verdad que sí? Eso es para los nuevos convertidos, para la gente que está empezando en el Evangelio. Pero mire, hay viejos en el Evangelio que todavía no están seguros si están en la verdad o no están en la verdad. Todavía hay gente que está cavilando en dos pensamientos, como estaba José Smith. ¿Estaré yo en la verdad? ¿Será esta la verdadera iglesia? Y como tenía tantas ansias y estaba tan preocupado recientemente, el fervor religioso que tenía era intenso. En aquel entonces, en el 1800, comenzando el 1800, muchas religiones y denominaciones religiosas enviaban ministros y misioneros a buscar inconversos, a buscar los inconversos en las calles para llenar las congregaciones. Tanto así que se suponía que en el 1820, cuando José Smith tenía solamente 14 años, las iglesias evangélicas estaban llenas en todos los Estados Unidos. Era la época donde la religión era un factor bien determinante. ¿Se parece a los días de hoy? Bendito el Señor, que ya se ha perdido esa efervescencia por buscar de Dios, por buscar lo esotérico, por buscar las cosas espirituales. Ya hay comezón de oír. Bendito el nombre del Señor. Pero también fue la época de más confusión teológica. Fíjense qué cosa va a la par. Era la época donde más religiosos había, donde más se predicaba el Evangelio, era en el estado de Nueva York. El estado de Nueva York fue la cuna del Evangelio en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí era donde más cristianos había. Un estado que hoy en día está